Bendecimos tu nombre, Señor. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. A su nombre. Gloria. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Seguir en oración, seguir en clamor. La palabra bendita del Señor dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y el Señor lo levantará. Amado Dios, te damos las gracias, Padre eterno, en esta mañana, porque podemos estar como pueblo aquí, Señor, para honrar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, Señor nuestro, háblanos en esta mañana. Hemos venido, Señor, aquí a hacer tu voluntad, a recibir tu palabra, Señor, a recibir la enseñanza, la instrucción, Señor, los mandamientos, los preceptos, los estatutos, a fin de que cada uno de nosotros los pongamos por obra. Le damos gloria y alabanza una vez más al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice alegremente: amén. Amén. Bien, amada iglesia, para nosotros es una bendición. Tomen asiento. Es una bendición poder esta mañana compartir esta palabra. Doy gracias a Dios por mi hermana Clara y mi hermana Luz, que está con nosotros. Mi esposa, ya ustedes la conocen, la compañera del ministerio de mi vida, y bueno, todo. La madre de mis hijos, mi amiga. Bueno, todo. Que Dios te bendiga. Hermanos, en esta mañana nosotros hemos estado orando al Señor durante estos días cuando recibimos la bendición de poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y como decimos, el que profetiza habla para exhortación, para edificación y consolación del pueblo. Eso trae la palabra profética hacia el pueblo de Dios. Entonces trae edificación, exhortación y consolación. Amén. Y vamos a ver lo que el Señor nos va a decir en esta mañana, y está en el capítulo 17 del libro de Mateo. Vamos a buscar Mateo capítulo 17. Cuando todos lo tenemos decimos un amén. Amén. Dice la palabra de Dios: 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se encontraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Dios seguirá añadiendo bendición a su palabra. Pueden tomar asiento, hermano. Aleluya. La razón de nuestra presencia aquí, en este lugar, en este templo, es que Jesús está aquí. Amén. Santo. Que su Santo Espíritu está aquí, es la razón por la cual nos congregamos. Gloria al Señor.
por la cual venimos a adorarlo, venimos a cantar, y los niños danzan y cantan delante del Señor. Aleluya. Esa es la razón por la cual venimos a este lugar. Y otra de las razones es que Dios también está en este lugar para hablarnos a través de su palabra. Señor. Amén. Porque la palabra profética, la palabra que el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que hablar, como les dije, está establecido que tiene tres cosas que dicen las Escrituras: edificación, exhortación y consolación, a fin de que el pueblo sea afirmado cada vez más su fe en el Señor Jesucristo. Aleluya. Sea bien. El Señor Jesucristo no iba a hacer nada si no se les revelaba a sus discípulos, a sus apóstoles, lo que Él era y lo que es y lo que ha de ser. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén, oh Dios. Pero venía como hombre. Nosotros veníamos a la revelación, a las Escrituras, a entender lo que es el Señor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, dice la palabra. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Amén. Entonces, cuando Él comenzó a hacer el ministerio, cuando se cumplió los días de Juan, cuando terminó el ministerio de Juan, empezó el Señor Jesucristo a comunicar las buenas nuevas del reino. Ya no a través del último de los profetas, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Y desde entonces, dice las Escrituras, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Amén, aleluya. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Terminado ese ministerio, que dice la palabra en Lucas 16:16, empieza el Señor Jesucristo a manifestar su gloria y comienza a llamar hombres y mujeres. Venían siguiendo al Señor Jesucristo en lo que Él comenzaba a anunciar acerca del reino de Dios, llamando al arrepentimiento al pueblo de Israel. A donde quiera que Él iba, multitudes le seguían. Pero este hombre llamado Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, que es Dios mismo, estaba separando hombres para encargarles un trabajo determinado. Y en estos tiempos nosotros vemos que usted está aquí por una razón, porque Dios también quiere dar un encargo de dar a conocer la palabra más segura para aquella gente que no está en el reino, sino está fuera del reino. A usted también le dio ese encargo el Señor. Y nosotros vamos a ver en las Escrituras que Él no va a hacer nada sin antes revelarlo el propósito a sus siervos. Y se va a manifestar tal como Él es. ¿Se habrá manifestado en tu vida? ¿Se habrá manifestado en mi vida? Claro que sí, por eso estamos aquí. Pero Dios quiere que nosotros realmente vengamos a la revelación como se le manifiesta a estos tres hombres. Primero les habla acerca de su muerte. Si usted viene conmigo al capítulo 16, hay un versículo que dice la palabra de Dios, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesucristo les estaba revelando, Jesús de Nazaret les estaba revelando a sus discípulos los padecimientos. La Escritura tenía que cumplirse. Y Él comenzó a separar hombres para declararles la palabra, para decirles que todas estas cosas iban a acontecer. Y les anuncia su muerte. Y 6 días después, acá dice en el capítulo 17, 6 días después. ¿Qué pasa 6 días después? Llama a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva a un lugar determinado. Va a llevar a estos hombres para declararles ciertos misterios acerca de su persona. Y cuando tú te dispones de corazón también a venir al templo, Dios te va a declarar algunas cosas que tú muchas veces desconoces como yo. Por eso venimos a este lugar. Las Escrituras no manifiestan
que el Señor Jesucristo los separa de estos hombres. Escuche bien, hermano. La Biblia dice 6 días después. Es como si tomara a cada uno de nosotros. ¿Cómo te llamas, hermano Antonio? Pablo. Juan. A dos Pablos y a Juan el Señor los separa, los llama y los lleva a un lugar determinado. Eso es lo que pasó con Pedro, con Jacobo y Juan. ¿Entienden lo que es esto? Los lleva a un determinado lugar. 6 días antes les había hablado de que era necesario que comieran a padecer, y no padecía, hermano amado, por nadie que desconocía las Escrituras, sino por aquellos que conocían las Escrituras, porque habían caído en una religiosidad. Se había contaminado este pueblo. Pero Dios tiene un propósito para la vida de aquellos que se perdieron, aquellos que están confundidos, como para aquellos que están caminando en la luz. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y pasados estos 6 días, dice la Biblia, se transfiguró. ¿Delante de quién? Delante de ellos. ¿Qué es transfigurarse, hermanos amados? Transfigurarse es cambiar radicalmente la figura que tú estás viendo al hombre, en este caso al Señor Jesucristo en carne. Él se transfigura, Él cambia radicalmente todo lo que ellos estaban viendo para mostrarles su gloria. ¿Estamos entendiendo esta iglesia? Amén. Usted debería alegrarse porque el Señor nos muestra que a estos hombres, a estos pescadores, Dios le está mostrando su gloria. Dios le muestra su gloria a estos hombres. No eran unos hombres leídos, no eran doctores de la ley, los 3 eran pescadores. Gente en una condición muy humilde, gente que tenía que dormir muchas veces en la barca buscando que llevara alimento para su casa para el día siguiente, gente que tenía dificultades para pescar y muchas veces no pescaban nada. A estos hombres se les va a revelar Dios. A estos hombres se les va a mostrar. ¿Por qué? Porque cuando te habla de la muerte 6 días antes, seguramente estos estaban entristecidos, estos apóstoles. Cuando usted habla de la muerte a alguien, ¿se entristece o no se entristece? Se entristece. Una persona se entristece cuando le hablan de la muerte. Pero como Dios conoce los corazones de los hombres, se va a revelar en su gloria a cada uno de ellos. Nosotros creemos también que cuando perdemos a un familiar nos entristecemos. Pero si tenemos la fe de esas mujeres que aparecen en el capítulo 11 del libro de Hebreos, que dice que recibieron estas mujeres en fe a sus hijos o a sus familiares resucitados, entonces se consuelan. Dice que ellas recibieron a sus hijos en resurrección. Y Dios estaba mostrando aquí a estos hombres que, como les vuelvo a decir, hermano amado, uno piensa y dice, no soy siendo yo pescador, se me puede mostrar esta gloria, pero sí parece así. Y las Escrituras nos manifiesta y nos dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es como nosotros viéramos la persona del Señor Jesucristo aquí en carne y de pronto nos lleva a un determinado lugar y ¡bum! En un abrir y cerrar de ojos Él se transfigura, cambia su apariencia y comienza a mostrarse tal como Él es, y a su nombre sea la gloria. Tal como Él es se comienza a mostrar. Y la palabra no manifiesta, hermano amado, que estos hombres vieron al Hijo de Dios transfigurado, viendo en su gloria. Pero el hombre a veces no tiene entendimiento. Nosotros si no tenemos la revelación no podemos entender las Escrituras. Tenemos que escuchar la voz del Señor. Tenemos que ser enseñados por Él. Porque lo primero que Pedro va a reaccionar es que quiere hacer 3 altares. ¿No es cierto?
Todavía pensamos que levantando un altar vamos a agradar a Dios. Tenemos que entender que Dios ha venido a salvar lo que sea perdido. ¿Cuánto decimos amén? El altar que tenemos que levantar al Señor es en nuestro corazón limpio y decirle: venga, habite en este corazón limpio, porque ese corazón limpio va a ver a Dios. Y estos hombres estaban en todo ese proceso, estaban en todo el proceso de la enseñanza. Por eso, hermano amado, cuando Él les habla de la muerte y de su resurrección, cualquiera se va a conmover, cualquiera puede dudar. ¿Cómo esto puede pasar con este hombre? ¿Cómo puede pasar con el Cristo? Porque había conocimiento del Altísimo acerca de cada uno de los apóstoles, cada uno de los discípulos que había llamado. Y ahí estaba un hombre que comía, veía los milagros, veía todo, pero cuando resucita el Señor y le cuentan eso, Él dice: no, yo tengo que meter mi dedo en la llaga y voy a creer así. ¿Cómo es posible que tú veas, hermano amado, con tus ojos naturales, tantos prodigios y milagros y todavía sigas dudando en tu corazón? Pero la paciencia y la misericordia de Dios está para edificarnos, para instruirnos, para exhortarnos a que creamos realmente. Como nos dice la palabra de Dios que se transfiguró acá, tú tengas la certidumbre de fe que Él viene por ti. Tú tienes que tener esa convicción de fe, que así como se muestra su gloria a ellos, a ti también te está diciendo que tú verás su gloria. Aleluya. Si esto no nos entusiasma, Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. si esto no nos entusiasma, hermanos, si esto no nos conmueve, imagínate, es para reírnos como Sara. Es como Sara en su condición de mujer ya muy anciana, que ya había perdido todo, la esperanza de tener un hijo. Cuando le dice que va a tener un hijo, se ríe. Aleluya. Y el pueblo muchas veces está así, en esa condición, riéndose de las cosas que son poderosas en Dios para hacer todo más allá de lo que nosotros creemos y esperamos. Amén. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra bendita del Señor que aquí, en esta transfiguración, se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Dos hombres de Dios. ¿Por qué Moisés y Elías? Yo me preguntaba, decía el Señor, ¿por qué Moisés y Elías? Porque cada uno tiene una propia interpretación. Los teólogos tienen una forma de decir las cosas, pero el Espíritu tiene revelación. Amén. El hombre trata de explicar las cosas de Dios, pero Dios dice que revela sus misterios. Y aquí muestra a dos hombres, dos siervos de Dios, que uno vio la muerte y el otro no. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Aleluya. Moisés, como dijo la escritura aquí, nuestro hermano estaba leyendo, dice la palabra de Dios que Moisés le dijo: yo ya tengo 120 años y estoy preparado para él. Pero llama a Josué y comienza a instruirle, a darle todo acerca de los mandamientos, los preceptos, y él va a entregar la tierra de posesión, esa tierra que había prometido a Abraham el Señor. Este hombre estaba ya cansado, había estado ya trabajando durante 40 años en el desierto y el Señor lo llama, pero Moisés va a morir. Y dice la palabra de Dios que no hay lugar de la tumba de Moisés, porque en el libro de Judas nos revela de que el ángel del Señor peleaba con el enemigo acerca del cuerpo de Moisés. Entonces Dios se encargó de ese cuerpo y a su nombre sea la gloria. Dios se encargó de ese cuerpo y a su nombre sea la gloria. Y luego, años más tarde, siglos más tarde, va a mostrar a un hombre haciendo un ministerio. No se sabe la genealogía de él, pero dice que era de Tisbí. Dice que se aparece para conmover a todo Israel.
Y en el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes aparece una palabra que este varón dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Oiga, aquí está la afirmación: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Este hombre vivía apegado a Dios. Aleluya. El salmista dijo: mi alma está pegada a Dios. Este hombre declaraba: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia sino por mi palabra. Santo. O sea, y estos dos son los testigos en la transfiguración de Dios. Gloria al Señor. Este hombre que muere y el otro que declara la palabra, diciendo que en cuya presencia estoy, y que es arrebatado, dice la palabra de Dios. Un hombre que no vio muerte. Entonces, allí en la transfiguración, Cristo Jesús les está mostrando a sus apóstoles que Él es. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Que Él es el que tiene potestad sobre la muerte y sobre la vida. Aleluya. Señor. Gloria a ti. ¿Qué tal manera de consolar? Santo Jehová. ¿Qué tal manera de consolar? ¿Qué tal manera de declarar el sacrificio por el cual venía Él a rescatarnos? ¿Y qué tal manera de consolarnos, hermano amado? Sí, Señor. Dos hombres que se habían perdido en el tiempo, pero Dios los trae y a su nombre sea la gloria. Y les muestra que Él es el Dios de vivos y no de muertos, y a su nombre sea la gloria. Ahí declara Dios que Él es el Dios de vivos y no de muertos, porque Él dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que creerlo, hermano Juan. Amén. Afirmar nuestro corazón en Él. Me puede faltar trabajo, me puede faltar casa, me puede faltar carro, me puede faltar todo, pero no Cristo. Me puede faltar todo, pero no Cristo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aleluya. Aunque la mujer se olvide de lo que dio a luz, Él nunca se olvidará. Dice la palabra bendita del Señor. Él nunca se olvidará de nosotros. Y aquí muestra su gloria estos hombres. Oiga, hermano amado, no hay tesoro más lindo, no hay nada más valioso que tener una vida escondida con Cristo en Dios. Y tener a Cristo revelado en nuestras vidas. Y entonces tú podrás vivir una vida victoriosa y Dios será revelado, será transfigurado también delante de tus ojos, para que tú bendigas al que te maldice. Entre cosa de locos, pero es así. Cuando tú ves la gloria de Dios, cuando tú ves que los de corazón limpio, cuando tú ves que los pensamientos tuyos son pensamientos santos, estás viendo la gloria de Dios. No porque tú eres bueno, sino porque el bueno está habitando en ti y a su nombre sea la gloria. Aleluya. Dice la palabra bendita del Señor. Y aquí se aparecen estos hombres, Moisés y Elías, hablando con él. Hablando con él. Y a su nombre sea la gloria. Goces, hermano amado, porque en la resurrección hablaremos con él. La palabra de Dios dice que estaremos alabándolo por toda la eternidad. Ahí ya no habrá que darle un poco de agua porque la garganta se ha secado. Ya no hay enfermedad, no hay sed, porque estaremos saciados. No tendremos falta de luz porque la luz estará con nosotros por toda la eternidad. Alaba lo que está bien. Dice el Señor en su palabra. Oiga, un hombre que había muerto. Mira, Moisés murió 1400 años antes de que Cristo aparezca. Y Cristo lo trae a su tiempo de la manifestación del verbo hecho carne y habla con él. ¿Cuántos alaban a Dios por esta gracia? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos podemos gozar y alegrarnos con esta maravilla que Dios hace? ¿Cuántos nosotros podemos saltar de gozo y alegría? No solamente en alabanza, sino porque Dios nos manifiesta su gloria y su poder.
Bendito eres Jesús. ¿Cómo es posible, hermano amado? Nosotros vemos que los 4 días de la muerte de Lázaro no son nada. Después de 4 días Lázaro lo saca de la tumba. ¿Saben lo que nos dice la revelación en esta hora? Después de 1400 años, después de la muerte, los trae el Señor. ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¿Quién vive? Santo es la vida. Él es la vida. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, no son solamente los 4 días. Después de 1400 años lo trae Él para hablar con Él, para mostrarle a Pedro, a Jacobo y a Juan que Él es la vida. Él es. ¿Y quién había arrebatado a Elías? Él. Que lo arrebata, lo lleva, lo vuelve a traer. ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea el Señor. ¿Cómo me gozo? Ahí sí que me gozo como Sara ya cuando dio la luz. Ya Sara dio a luz y Abraham engendró un hijo a los 100 años, a los 99 y pico, entonces se ríe, pero de gozo, ya no de incredulidad. ¿Entiende lo que es eso, hermano? Nosotros a veces estamos caminando como ciegos en la iglesia. Estamos como creyendo, no creyendo. ¿Vas al culto? No sé, la verdad que no sé. Y estamos como cavilando entre 2 pensamientos. Decídete ahora. Porque Dios te está diciendo, no importa cuándo haya muerto, Dios lo trae. A su nombre sea la gloria. No sabemos cuánto tiempo habrá pasado de esos hombres que han muerto en fe, pero en la resurrección todos vendrán a hablar con Él. Y a su nombre sea la gloria. Hermano, usted es mi esperanza. Sí, Señor. ¿Cómo te llamas? Gloria a Jesús, aleluya. ¿Jeremías? Jeremías. Jeremías. Mira el nombre del profeta, hermano. Qué bendición. Esta es mi esperanza, Jeremías, por lo que trabajo. Trabajo en el reino porque yo le creo al reino. Si Moisés vino y Dios lo trae 1400 años después de hablar con él, yo no quiero perderme esta bendición, Jeremías. ¿Entiendes? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Puedo tomar esta copa? Gloria a ti, celoso. Aleluya. Santo. El Señor le dice a sus discípulos, ¿pueden beber de esta copa? Sí, podemos. Pero a donde yo voy no pueden ir. Porque solamente tiene poder para haber ido y haber regresado. Amén. Él dice, este mandamiento recibí del Padre. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Beber esa copa sí pueden, pero no pueden hacer lo que yo puedo hacer. Porque hay un solo mandamiento y esa estaba en la persona de Cristo. Y ese mandamiento que está en la persona de Cristo es dar vida y vida en abundancia a todo aquel que cree en Él. Y ahí se confirma, en esta transfiguración se confirma que Él es Dios de vivos y no de muertos. ¿Por qué no es Dios de muertos? Porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida en abundancia, vida eterna. Y a su nombre sea gloria. Señor. Dios nos manifiesta. ¿Cómo uno puede estar, hermano amado, cavilando en los pensamientos? Ahora tenemos que decidirnos trabajar para la gloria de Él. Porque Dios les manifiesta en su debilidad a estos hombres, a Pedro, a Jacobo, a Juan, en su debilidad les manifiesta su gloria a ellos. Y en tu debilidad a ti también te está manifestando su gloria. Porque tú estás creyendo
en fe lo que ellos vieron con sus ojos. Y la Biblia dice que es más bienaventurado los que creyeron sin ver. Yo no he estado ahí, porque no he estado con Pedro, con Jacobo y Juan, pero creo por fe que Él se transfiguró y mostró su gloria, no solamente mostrándose con todo su resplandor, sino trayendo estos hombres a hablar con Él. ¿Y quiénes identifican de que era Moisés y Elías? Sino el Espíritu les dice quiénes eran estos hombres. Qué precioso que el Espíritu Santo hable con nosotros, nos declare quiénes eran. Porque tú puedes pensar, hermano amado, que Pedro va a venir después de 1400 años después de la muerte de Moisés. ¿Lo vio? Era imposible que Pedro viera a Moisés, ¿verdad? No había cámaras digitales fotográficas, no había el iPad para tomarle fotos. Entonces, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo supieron que era Moisés? ¿Cuánto dicen amén? Por la revelación del Espíritu Santo. Él les dice quiénes eran. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ese convencimiento de que el Espíritu Santo le estaba diciendo, ellos estaban creyendo, porque Dios estaba con ellos, estaba hablando con ellos. Yo estoy bien convencido, sierva del Señor, que no solamente la resurrección de los 4 días de Lázaro, ni el hijo de la viuda de Naín que estaba desesperado que lo estaban llevando a enterrar. Dios tiene potestad por siglos de levantar. Hay una revelación en la palabra de Dios que cuando Él venga, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, dice: no os maravilléis, porque vendrán tiempos en los cuales los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Y los que hicieron lo bueno se levantarán para la resurrección y vida eterna. Pero los que hicieron lo malo, a condenación y a confusión perpetua, dice la palabra. Y a mí me da el convencimiento de fe, y a ti también en esta mañana, que estos hombres que están hablando con Cristo en la transfiguración hicieron lo bueno. Señor, aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. Denle un aplauso por Bendito alabado sea el nombre del Señor. Las Escrituras nos manifiestan de que para hablar con Cristo en la resurrección hay que haber hecho lo bueno. Pablo, Juan, que no nos engañe nuestra carne. Si nuestra carne nos quiere jalar al mundo, hay que decirle: yo quiero vivir aún más allá, como dice el Salmo, que nos guiará aún más allá de la muerte. Que no te engañe el mundo. El mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y estos dos hombres que están hablando con el Señor en la transfiguración, a mí me dice el Espíritu que hicieron lo bueno. Porque no se está transfigurando el Dios Todopoderoso delante de los hombres, solo Él, sino trae estos hombres, estos siervos, a mostrar que ellos estarán con Él por toda la eternidad. Y Dios te da esta bendición a ti y a mí, de poder creer en su nombre, para que cuando Él venga y juzgue las naciones, tú tengas la plena certidumbre de fe que también estarás con ellos, que yo también estaré allí, que nosotros estaremos allí con el Verbo, que estaremos en las bodas del Cordero, que habrá la mesa, la gran cena, y participaremos del pan, no lo que sale de aquí, sino el pan del cielo. Dice la palabra que nos dará. A su nombre sea la gloria.
yo me pongo a pensar como Jaime, no como pastor. Porque si me pongo a pensar como pastor, pienso en las ovejas, pienso en la necesidad de las ovejas. Pero cuando pienso como Jaime, pienso en la necesidad de que mi alma necesita un pastor. Mi alma necesita de la palabra. Mi alma necesita del Espíritu. Mi alma necesita del príncipe de paz. Para poder tener contentamiento yo y para poder dar y apacentar a las ovejas. Porque si mi alma no se sacia, ¿cómo podré dar Amén, aleluya. para que los demás se sacien? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esto no es religión. Cuando yo miro las Escrituras y digo, estos hombres en su debilidad recibieron revelación. Entonces Pedro dijo a Jesús, este hombre siempre estaba dialogando con Jesús, aún en sus debilidades. No importa cómo dialogues tú con el Señor sabe que tú tienes un corazón dispuesto, Él lo va a transformar. Él lo va a transformar. Pedro estaba negando, él sabía que no iba a negar, pero estaba diciendo, Señor, vamos a hacer esto. Y nunca lo reprochaba el Señor. Salvo cuando le dice, apártate de mí, Satanás, más adelante. No le estaba diciendo a Pedro, le estaba diciendo al Espíritu que estaba orando en ese momento, entre los dos intentándolo a Jesús. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y hermano amado, la mesa está servida. Nosotros podemos estar negando al Señor, o de repente pidiendo un lugar a la derecha y otro a la izquierda cuando vengas en tu reino, como estos dos varones. Y el Señor va a decir, no sabe lo que pides, porque esa potestad de estar uno a la derecha y otro a la izquierda es del Padre. Y yo he venido como siervo. Además recuerda que tú eres oveja, no es el Señor para estar al lado del Señor. Recuérdalo siempre. ¿Cuántos son ovejas? Las ovejas se convierten en siervos, no en señores. Yo no he visto que ninguna oveja se convierta en señor, salvo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro, y no lo habrá. Porque la revelación nos dice que no había ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de abrir los sellos. Y el apóstol comenzó a llorar. Dijo, no llores. No llores. Aleluya, poderoso Dios. Porque el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido. ¿Cómo me encanta decir eso? Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Señor. Santo. Hermano amado, Él se quiere revelar a nosotros en nuestras debilidades. Pero tenemos que recordar quién es Él. Tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? En la medida que nosotros dispongamos nuestro corazón. Oiga, nosotros no nos guiamos por vista, sino por fe. Porque si nos guiamos por vista, decimos la iglesia no crece. Estamos ya tantos años y no crecemos. Pregúntale al Señor, ¿cuánto creciste tú y no la congregación? Alábalo. Yo tengo que preguntar ¿cuánto crecí yo? Porque yo conozco un predicador que durante 3 años solamente tenía 12 hombres. 3 años con 12 hombres. ¿Cuántos deben haber dicho tú no creces? Tus discípulos tampoco crecen. Solo son 12. Muchachos, lo que no estaban viendo era lo que los apóstoles iban a hacer después.
Lo que la mente y el ojo natural no ve, lo que Dios había ya hecho en ellos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y el mundo iba a ver, porque tenía que ser quitado de su presencia el vencedor, para que ellos en su nombre sean más que vencedores por medio de aquel que les ama. Y estos hombres que aparecen aquí en debilidad en la transfiguración se iban a convertir en tremendos hombres del Señor. Y a donde quiera que iban, conmocionaban. Y no era porque Pedro estaba pasando, sino porque la sombra que cubría a Pedro es la que sanaba a los enfermos. Porque a veces nosotros pensamos que era la sombra de Pedro. No, era la sombra del Altísimo que cubría a Pedro la que sanaba. A su nombre sea la gloria. ¿Seguía mirando su gloria? Claro que sí. Nunca te faltará el aceite. Cuando tú, como la viuda, comienzas a sacar los recipientes para que sean llenos. Nunca. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, hermanos amados. Dice la palabra bendita del Señor. Quiero ir terminando. Quiero ir terminando porque a veces no entendemos que el Señor cambia la apariencia delante de estos hombres, como cambió muchas veces en nosotros. Pero hay una voz del cielo, que es la del Padre. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios aquí, hermano amado? Dice la palabra de Dios, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Hermano amado, es una nube de luz. No es la nube que tú ves allá que te pone el día nublado. Nosotros vemos en el cielo unas nubes que pone todo nublado. No es esa nube. ¿Han entendido? No es esa nube. Es una nube de luz. ¿Has visto esa nube de luz? ¿Alguna vez has visto esa nube de luz? ¿Hemos visto alguna vez una nube de luz? Pero ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Léelo atentamente y disfruta de este manjar. No te estoy hablando de un manjar, de un ¿cómo se llama esto que tiene envoltura? No, un tamal mexicano, no es eso. Yo te digo, no disfrute ese tamal mexicano que es rico. Esto es mucho más sabroso. Disfruta, léelo, para que veas que es una nube de luz. Una nube de luz que los cubre. Cuando tú te dejas cubrir por esa nube de luz, entonces puedes entender. Digan amén. Entonces, cuando la nube de luz nos cubre, podemos entender y escuchar la voz que viene del cielo. Díganlo a su alma. Cuando te cubre la nube de luz, puedes decir a tu alma: escucha la voz del cielo. ¿Qué dice la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Alma mía, a él oíd. Y entonces esta revelación, hermano amado, nos trae a nosotros una tremenda alegría al alma, porque no estaremos más adelante ni con enfermedades ni con lágrimas,
ni muerte habrá. Poderoso Dios. Porque en Él están nuestras bendiciones. Amén, sí, Señor. Y en Él está nuestra vida. Sí, Señor, bendito. Si Él vive, vives tú. Gloria a Y Dios. como Él vive, y como Él reina, reinaremos con Él juntamente, dice la palabra. Amén, Señor. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria. Hermanos amados, tenemos sinceramente que leer las Escrituras, pedirle a Dios que nos revele, que se forme en nosotros un carácter como el carácter de Cristo, que podamos estar sujetos a la obediencia más allá de lo que nosotros, hermano amado, podemos hacer, porque las cosas que tú puedes hacer, hazlas según tus fuerzas, pero las cosas que no puedes hacer, pídesela al Señor. Una de las cosas que yo no puedo hacer es predicarte conocimiento. Yo tengo que predicarte la revelación de la palabra. Tengo que doblar mis rodillas, orar y pedirle a Dios para que poder tú y yo entender lo que Él tiene para ti y para mí. No ahora, desde que Él venció, desde antes de la fundación del mundo, te predestinó un reino. Ya Él tenía un reino preparado para ti. Por eso se lo revela a sus apóstoles y les dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. No te está hablando de Tijuana, no te está hablando de Guerrero, no te está hablando de Lima, no te está hablando de Quito, no te está hablando de Cuenca, de Machala. Te está hablando de quién? Del reino de los cielos. Allí, Santo Dios. allí, Él dice. Por eso Él se manifiesta en esta transfiguración de esta manera a sus discípulos. Amén, iglesia. Entonces cuando tú vengas a cantar, ven a verlo en todo su resplandor. Poderoso Dios. Cuando tú vengas a adorar aquí al Señor, ven creyendo que Él está aquí contigo. Amén, amén, sí, Señor. Cuando tú comiences a adorarlo a Él, cierra tus ojos y míralo frente a ti. Señor, tú estás aquí. Y mi alabanza y mi adoración, Señor, es porque tú te has transfigurado delante de mí. Estoy viendo tu gloria. Señor. Cuando tú vengas a la iglesia, ven, hermano amado, sube al monte y declara que has puesto oído para oír solamente la voz del amado. Mi alma no quiere otra voz. Tu alma no debe querer otra palabra, sino la voz que viene del cielo. Y a su nombre sea la gloria. Nosotros terminamos en esta hora diciéndote, iglesia, nosotros no predicamos la crucifixión de Cristo, porque eso fue horas. El sufrimiento de Cristo en la cruz fue horas. Ahí expió su vida y pagó por tus pecados y por los míos. Pero los 3 días debajo estaba pagando por el mundo. Cuando Él descendió, estaba pagando por el mundo. Por todos los pecados de todos estaba pagando durante los 3 días. Y la Biblia dice que la muerte no tenía autoridad para sujetar. Y Él, Cristo que nosotros anunciamos, es el Cristo que se levantó del tercer día de entre los muertos y vive para siempre. Y vive para siempre. Entonces este Cristo glorificado es el que se muestra a sus apóstoles, este Cristo resucitado. Se les muestra ahí. Muestra su muerte, anuncia su muerte y después mira cómo resucito, mira cómo me transfiguro delante de ustedes. Miren cómo soy yo, dice el Señor. Qué privilegio. Qué privilegio para los hombres que tuvieron en ese tiempo. Y qué privilegio para ti y para mí creer que Él no está muerto, sino que ha resucitado. ¿Cuánto más la gloria al Señor? ¿Cuánto más la gloria al Señor? Él no está muerto, ha resucitado.
Solo quiero decirte en esta hora, hermano amado, yo no te predico experiencias de otros, sino de lo que nosotros estamos haciendo como hombre delante del Señor. Y te aliento que no solamente le creas, sino que lo sirvas. Escucha bien, te aliento no solamente a que le creas, sino que le sirvas. ¿Entiendes? Porque cuando tú tienes esposa, tú no solamente tienes que decir que eres casado, decir que eres casado por una condición de una ceremonia, sino que tú tienes que proveerla a ella y tienes que trabajar para ella, sustentarla a ella. Estoy hablando de los hombres. Estoy hablando de los hombres. Amén. No importa que ella gane más que tú. No importa que ella gane más que tú. Pero ella tiene que ver tu esfuerzo. Ella tiene que ver que tú eres el que sustenta, que te das por ella. Y si te das por ella, ¿cuánto más te tienes que dar por el Señor? Y termino con esta palabra. En el capítulo 16, versículo 27 del mismo Evangelio, termino con esta palabra. Porque el Hijo del Hombre, Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Le manifestó su gloria a los apóstoles, pero después le está hablando de su venida. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Cuando venga en su gloria Jeremías, va a pagarnos a todos conforme a nuestras obras. Si yo, hasta aquí, hasta hoy día, que es 24, ¿no? 24 de agosto, digo, ¿sabe qué, Señor? Ya te sirvió 25 años, ahora me jubilo. Me voy a jubilar del ministerio, Señor, porque son 25 años que te estoy sirviendo. Así que, Señor, llama a gente joven. Jeremías, ven, sí. Me decía, yo no doy fuerza al cansado. No doy fuerza al que no tiene ninguna. No multiplico. Y si el justo dejara de hacer su justicia, dice la palabra de Dios, el día que eso pasara en la vida de un justo, ninguna de sus justicias será recordada. Dejar de trabajar es cometer un gravísimo error. Dejar de trabajar es cometer un gravísimo error, hermano amado, porque Él es el que te da las fuerzas. Allí está las fuerzas. Dice la palabra de Dios que Él va a venir a pagar. Jeremías. No sé por qué estoy diciendo Juan, Él va a venir a pagar. El pastor nos ha agarrado a los dos. Pablo también, Él va a venir a pagar. Pablo al cuadrado, a los dos Pablos, va a venir Él a pagar. Entonces tenemos que trabajar. Amén. ¿Y cómo trabajamos en el reino? Predicando lo del reino. ¿Cuántos están en el reino? Levanten la mano los que están en el reino. Algunos no levantan porque de repente están cansados. Pero usted cuando el boss o el jefe, el supervisor le dice tiene que hacer esto, ¿usted se queda con la mano cruzada? ¿Usted qué dice? ¿Cómo hace? Si usted está con la mano cruzada, va para su casa. ¿Cierto? ¿Cuántos están en el reino? Los que están en el reino tienen que trabajar para el reino. Si yo conozco las escrituras, si sé algo de las escrituras, te las voy a dar a conocer. Si no las conozco, tengo que apurarme a aprenderlas para dar a conocer. Eso es lo que te estoy diciendo en esta mañana. Amén. Lo que necesitan una oración ahorita, hermano, póngase de pie.